Vamos a dar inicio a la segunda exposición de esta mañana. Aplicaciones de ranurado y corte de tubería por plasma. Nuestro expositor será el ingeniero Francisco Murcia de la empresa Hyperten. Invitamos al ingeniero Juan Guardia Gallegos de Soldexa y al licenciado Óscar Soto, igualmente de Soldexa, a constituirse en la mesa de conducción. El ingeniero Francisco Murcia cuenta con una maestría en Administración de Negocios en Gerencia por la Universidad Latina de Costa Rica. Adicionalmente, está especializado en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Politécnica Gran Colombia. Tiene algo más de 14 años de experiencia en el sector metal mecánico, especializándose en los procesos de corte y sus tecnologías aplicadas en diversos sectores de la construcción, petróleo, minero, energético. Se ha desempeñado geográficamente en diversos países del otrora Grupo Andino, Centroamérica y el Caribe. Es pues una persona experta y conocedora de estos temas. Invitamos al ingeniero Murcia a dar inicio a la exposición Aplicaciones de ranurado y corte de tubería por plasma. Adelante. Un honor volverlos a acompañar en esta 14ª Jornada Internacional de Soldadores. Mis agradecimientos primeramente al Senati por esta invitación, a Soldexa, a todo el staff directivo de Soldexa, que nos permite año tras año venir con un mensaje de nuevas aplicaciones y nuevas tendencias a nivel mundial, que podemos transmitírselas a ustedes como parte de este proceso de formación, de profesionalismo y de hacer, digamos, los trabajos cada vez más productivos, más profesionales y más técnicos. Cada vez que se habla del Perú a nivel internacional, solo hay una palabra que lo define, y cuando Jorge hacía la inauguración de esta jornada, decía precisamente la palabra crecimiento. El Perú crece y ha venido creciendo durante los últimos años en una forma bastante interesante, y ese crecimiento nos obliga precisamente a ser cada vez más productivos, más profesionales y tener mucho contacto y mucho conocimiento de las tendencias mundiales para hacer los trabajos cada vez de una forma muy profesional, hacerlas cada vez más rápido, hacerlas cada vez con menos costos operativos. Y por eso estamos comprometidos, especialmente en Hyperten, con traerles lo que es las últimas tendencias. Y estamos hablando hoy en día ya no de corte convencional, no estamos hablando del corte de lámina, no estamos hablando del corte de piezas. Desde el año pasado inclusive estamos hablando de lo que es el corte de tubería. ¿Y por qué el corte de tubería? Se calcula que a nivel mundial más del 40% del acero del mundo va para operaciones o para aplicaciones en donde van a ser precisamente tubos, ductos, y hay diferentes materiales que se van necesitando para diferentes proyectos, y eso hace que se necesiten herramientas de corte cada vez más productivas, porque los trabajos se necesitan cada vez entregar con más presiones de tiempo o se necesitan reparar mucho más rápido, y esas paradas generan costos a las empresas, y cada vez estamos más interesados en cómo hacemos para que ese ducto esté el menos tiempo detenido y podamos seguir con nuestro proceso de producción, sea bombeo de crudo, sea transmisión de gas, o sea llevar el agua a los hogares de cada uno de ustedes, porque muchos de estos tubos también van para aplicaciones, digamos, de acueducto o inclusive de la parte de energía, de las hidroeléctricas. Entonces, cuando hablamos de tubería no hablamos solamente de los tubos de pipeline, de oil and gas, también hablamos de una infinidad de aplicaciones en donde tubería está implícita. Sin embargo, para empezar con el tema que nos trae hoy, una pequeña introducción de muchas veces lo que podemos encontrar en el mundo. Vemos que cada vez en los ámbitos internacionales se necesita calidad, seguridad y rapidez, y cuando vamos a los proyectos tenemos dificultades
para hacer o llevar los equipos, porque muchas veces estos proyectos de tubería están en zonas muy inhóspitas. Ahí es donde empezamos a trabajar o empezamos a necesitar herramientas muy productivas. Y no solamente herramientas de corte, también herramientas de biselado, donde se necesita que sea fácil y que sea confiable. Ese es el propósito. Entonces, no solamente es que podamos hacer las aplicaciones en forma manual, sino que también las podamos hacer en forma automatizada, precisas y precisamente que garanticen la productividad de cada una de las aplicaciones que vamos a realizar en tubería. Y no solamente es la parte de corte y biselado, también está la parte de ranurado, porque tenemos que remover soldaduras en el caso de los mantenimientos o en el caso de que haya una falla en el proceso de soldadura. Precisamente los equipos de corte por plasma hoy en día nos permiten hacer el corte, hacer el ranurado y hacer el biselado y contrabiselado, que es una aplicación también, de una forma rápida, sin generar procesos secundarios que minimizan los costos, y lo podemos hacer con una diversidad de equipos que hay en el mercado, no solamente en la parte de cortadores de plasma, sino también los equipos que apoyan la automatización o que apoyan esa parte, digamos, mecanizada del proceso como tal. Pero, ¿qué encontramos nosotros y por qué la necesidad del corte de la tubería? Hacerlo cada vez más productivo. Primeramente porque hay ciertas actividades, especialmente en el campo petrolero, de exploración. Y esas actividades vienen tanto en la tierra como en el agua. Podemos encontrar una cantidad de aplicaciones y de necesidades en el mercado que nos obligan precisamente a determinar cuál va a ser el tamaño de nuestro proyecto. Una aplicación offshore que se está dando mucho en las costas de Sudamérica, especialmente en Venezuela y en el Brasil. En el Golfo de México vemos muchas plataformas de este estilo. También vemos los campos convencionales que se ven especialmente en tierra, en zonas muy inhóspitas, zonas alejadas. O está también la parte de transmisión, de distribución de esas tuberías, de esos gases. Las refinerías como tal. Y estos proyectos cada vez se están dando más. ¿Por qué? Porque en el mundo se necesita cada vez más energía, se necesita más petróleo, se necesita más gas, se necesita llevar agua a otras poblaciones, y por eso se necesita definir exactamente cuál es el tipo de proyecto para así mandar a hacer la tubería que se necesita. No hay una tubería, digamos, universal. Una vez que yo ya sé cuál va a ser el proyecto que yo voy a hacer, en la exposición anterior hablaban de unas tuberías especiales, ¿sí? Que pueden soportar altas temperaturas de 500, 600 grados, precisamente para esas aplicaciones específicas de esa generación térmica de energía. Pero cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de gas, cuando hablamos de agua, son diferentes las características de la tubería y los materiales. Y por eso se necesita que se vayan fabricando. Estas son fotografías de fabricación de diversos tipos de tuberías en plantas a nivel del mundo. Y ahí el primer proceso que se necesita para el plasma es la parte de biselado, porque muchas de estas solicitudes para esos proyectos que vimos anteriormente, se necesita que la tubería ya venga con un bisel específico para ahorrar tiempo en el campo, para que después el proceso de montaje sea mucho más amigable. Posteriormente tenemos ya la parte de ductería, en donde empieza ese armado de ese sinnúmero de formas y de opciones que tenemos para llevar o para poder, digamos, desafiar las condiciones del terreno. Entonces, principalmente estos procesos de ductería se hacen en talleres, ¿sí? Donde vamos empezando a definir cuál es el tipo de herbicero, cuál es el tipo de equipamiento, para empezar a construir todas estas formas dependiendo las necesidades de ingeniería del proyecto. Y con base en eso podemos garantizar una productividad en la parte de soldadura cuando ya vamos al campo. Después viene la parte desafiante, que es el tendido de líneas. Este tendido de líneas, como se conoce en el mercado, es cuando ya se hace en sitio la construcción del ducto. Acá, básicamente lo que se necesita es que la aplicación sea lo más fácil, que podamos llevar equipos que sean lo más versátil posible al campo. ¿Por qué? Porque si son equipos grandes, si son equipos pesados, si son equipos donde alimentarlos es muy difícil,
pues realmente se vuelve una herramienta poco viable. Y una de las resistencias del plasma, los que conocen o han tenido la oportunidad, ¿qué creen ustedes que puede ser la principal resistencia para poder llevar el plasma a campo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría ser la energía? ¿Cómo llevamos energía al medio de la nada? Miren, en la nieve, con motosoldadores puede ser una opción. ¿Cómo llevamos el aire? Con botellas de aire comprimido, tenemos que llevar compresores. Todo eso se ha vuelto, digamos, como una interrogante hacia lo que es el uso del plasma en este tipo de proyectos. Pero hoy por hoy estamos viendo que los equipos de corte por plasma cada vez son más livianos, son más versátiles y estamos entrando en una generación de equipos que se llaman equipos autónomos. Y en el día de hoy les voy a presentar un primer paso a lo que es ese tipo de equipos autónomos, donde ya empezamos a despreocuparnos un poco por aquellas condiciones de aire o aquellas condiciones de energía. No sé si alcanzaron a ver en el video que precisamente había un equipo, el equipo de corte por plasma estaba dentro de un equipo, valga la redundancia, que le permitía lograr sus condiciones de aire y de energía. Es una combinación, digamos, para proveer esas dos materias primas que necesita el plasma y poderlo llevar con facilidad a este tipo de ubicaciones. Entonces, eso es una tendencia mundial y por eso el video dice qué es lo que están haciendo los profesionales en el segmento de tubería para hacer los proyectos hoy en día. Están utilizando estas nuevas generaciones de equipos y están mejorando la productividad para poder hacer el proyecto cada vez mejor y cada vez más rápido. Una vez que ya tenemos construido nuestro ducto, nuestra tubería, pues viene la parte de mantenimiento. Y esta parte es incluso a veces más desafiante que la misma construcción, porque ahí es cuando ya está en operación el ducto como tal. Y cuando se vienen los problemas hay que tomar una decisión de detener todo el proceso, hacer la reparación, y para hacer la reparación eso va a tomar tiempo. Hay que calentar a veces el tubo, depende del proceso que se va a escoger, y esa es una de las principales ventajas del plasma. Con el ranurado usted ya no tiene que hacer el calentamiento de la soldadura, entonces se ahorra un paso que hace precisamente que el proyecto o el mantenimiento se acorte y por ende sea mucho más productivo. Y una vez que ya llegó a la vida útil su proyecto como tal, ya digamos que el campo petrolero ya no está en su volumen de extracción, o que se decidió, digamos, por algún momento el proyecto de una mina o de una refinería se va a trasladar o va a tener algunos cambios o lo que sea, se tiene que dar ese desarme del proyecto. Entonces ahí también se necesita productividad, porque necesitamos cortar, retirar toda esa tubería, ¿sí? Especialmente en el campo petrolero. Necesitamos retirar prontamente esa tubería. ¿Para qué? Para utilizarla en otro campo petrolero. Y necesitamos que esa tubería, al retirarla, sea de una forma eficiente que me permita recuperarla. Y aquí es donde empiezan las variables de diferentes tipos de tubería. Una cosa es la tubería petrolera convencional, otra cosa es la tubería para la exploración, especialmente si hablamos de tubos para el nuevo proceso petrolero que se llama fracking, que es una tendencia en este momento en Estados Unidos, como están extrayendo el petróleo. Entonces son diferentes tipos de tubería y diferentes necesidades en la recuperación. ¿Por qué? Porque son tuberías muy costosas. Mandarlas a fabricar tienen un costo elevado y por eso se hace necesario herramientas que en el momento de desarmar esos ductos me permitan una recuperación efectiva y ahorrar dinero en los procesos siguientes o en los proyectos siguientes. Entonces, tenemos acá las diferentes fases que les acabo de explicar: exploración, fabricación, ductería, tendido de líneas, mantenimiento y desarme. Y tenemos una diversidad de aplicaciones: corte, biselado, ranurado. Entonces, todas las aplicaciones en todas las etapas del proyecto con plasma las van a acompañar principalmente nuestros equipos PowerMax. ¿Y por qué los equipos PowerMax? Porque son los más livianos, son los más versátiles, trabajan con aire.
y son altamente productivos. Y eso es el principal, digamos, aliado de estos procesos o de estos fabricantes de tuberías a nivel mundial. Cuando vamos a hacer el corte de tubería con plasma, lo primero que vemos es que es una tendencia mundial. Eso ya es algo que muchos fabricantes están empezando a requerir. ¿Cómo hago yo ese biselado para después hacer ¿qué? El famoso paso de raíz o hacer la parte del ensamble? Y hay diferentes tipos de biselado, hay varios. Pero en tubería, digamos, se utilizan biselados tipo A, tipo V, J, en algunos casos K. Y dependiendo ese tipo de bisel, se tiene que escoger la herramienta. Se tiene que escoger una herramienta manual o una herramienta de automatización simple, o ya empezamos a una nueva generación de biselados 3D, que llamamos cabezales de biselado en 3 dimensiones, que me permiten hacer el bisel que yo necesite con las medidas que yo necesite, dejar un talón, dejar diferentes espacios, dejar diferentes grados. Y ahí es donde se necesitan herramientas, digamos, diferenciadas, mucho más automatizadas. En Hyperten ya tenemos una tecnología para facilitar ese proceso que se llama True Bevel, y será un tema en el futuro. Pero básicamente en tubería los tipos de biselados que se necesitan son rápidos, que sean seguros y que sean precisos en su mayoría. Y tenemos múltiples opciones de automatización. En este caso tenemos principalmente carros de corte, que pueden ser de cadena, magnéticos, de brida. Y eso me facilita precisamente llevarlos a esos lugares en donde voy a hacer la preparación de esa tubería para el trabajo. Entonces, principalmente el plasma empieza a sustituir ciertos procesos de oxicorte. Vamos a ver acá, proceso de oxicorte, proceso plasma. ¿Qué pasa con el oxicorte? Inicialmente tengo que alistar la llama, tengo que precalentar, por más de que voy a cortar casi que desde borde, y estamos haciendo un corte con bisel. Ese tiempo de precalentar la llama, todos lo sabemos, es un tiempo pues que quita productividad y hay un gasto en los gases. Mientras que aquí ya empieza el proceso de oxicorte, yo ya voy en casi el 75% del primer corte del tubo. Y adicional, la calidad de corte que me brinda el oxicorte me va a generar mayor escoria que va a hacer que se necesita removerla después con un proceso secundario. Puede ser con disco abrasivo, puede ser con cepillo de alambre, lo cual es un costo adicional y genera un atraso de tiempo. Plasma, por el contrario, deja menos escoria. Miren ustedes acá la cantidad de escoria que está saliendo de calor, de material. Muchas veces cuando corta arriba, esa escoria se posa acá abajo y engrosa la pared del tubo, mientras que con plasma no pasa eso. ¿Cuántas vueltas lleva el plasma ya? ¿Cuántas? 2, exactamente. ¿Y el oxicorte? Más o menos. Entonces, ahí se ve la productividad y eso es lo que estamos buscando cuando estamos principalmente en campo, cuando estamos con tiempos en el proyecto. Ahí es donde se marca verdaderamente la productividad, en la herramienta que yo estoy escogiendo. Acá tenemos un carro magnético, vean ustedes, que yo lo puedo simplemente posicionar en el tubo, acabo mi corte con oxicorte y acabo mi corte con plasma. Finalmente, ¿cuántas vueltas dio el plasma? 3. ¿Y el oxicorte? 1. 3 a 1. Y estamos hablando de un espesor de 10 milímetros. Adicional, el corte por plasma me da un arco controlado y estas altas velocidades de corte me reducen la zona afectada por el calor. Acá en este corte, este es un tubo que se utiliza para la parte de hidroeléctricas, ¿sí? Estamos haciendo ya con una brida, con un carro de corte de brida posicionado. Y ahora que se finaliza el corte, van ustedes a ver, se alcanza a apreciar el brillo del biselado, que eso es precisamente un síntoma de la buena calidad del corte. Y miren ustedes cómo empiezan a tocar el tubo. Las personas que están alrededor empiezan a tocar el tubo y eso demuestra precisamente que no hay un calentamiento fuerte del material.
Ellos ahora empiezan a palpar, a tocar por donde pasó el plasma y se dan cuenta que no hay un calentamiento excesivo, lo que va a facilitar que la manipulación y adicional el tubo no se va a deformar, no se va a generar un alabeo. Si ven cómo empiezan a tocar el tubo precisamente, porque si bien el plasma maneja una altísima temperatura de 27.000 grados, por efecto de la velocidad no deja que la pieza absorba demasiado calor. Y eso es una gran ventaja, especialmente, ¿por qué? Porque si el tubo, imagínense ustedes un tubo, no sé, de 3 metros o inclusive más, empieza a tener deformaciones por el tema de calor, después en el momento del ensamblaje va a ser un verdadero problema. O hay que pulirlo, o hay que rectificarlo, o buscar una forma de empatarlo después con soldadura. Y si estamos en medio de la nada, va a ser bastante complicado poder volver otra vez a recuperar o a garantizar que la precisión de nuestro proyecto se empiece a garantizar. Por eso es que el plasma empieza a generar, digamos, este tipo de beneficios. Adicional, cuando se va a hacer la reparación, cuando ya vemos que hay un poro en la tubería o hay una fisura y necesitamos retirarla, pues con la operación de ranurado de plasma va a ser muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil y adicional más seguro. Y no necesito hacer el calentamiento del tubo o el calentamiento de la soldadura para retirarla. Inmediatamente el plasma me da ese beneficio de hacer la altísima remoción de material en una muy pequeña fracción de tiempo. Por esta razón, los plasmas de la línea manual de Hyperten, que se denominan Power Max, son una muy buena solución porque adicional se pueden conectar a generadores. Dependiendo la capacidad del plasma que yo desee, pues obviamente voy a necesitar una potencia o una generación mayor o menor, que no va a superar los 15 kilovatios. Es prácticamente lo que nos puede dar un motosoldador o lo que podemos encontrar, digamos, en este tipo de proyectos, sumado a la necesidad, digamos, de energía que tenga el compresor. Si no, puedo sustituirlo por botellas de aire comprimido, y una botella de aire comprimido, dependiendo del trabajo, me puede durar cercanamente 6 horas de trabajo, que es prácticamente un turno. Entonces se vuelve un aliado también para trabajarlos en las aplicaciones no solamente en campos, sino también en talleres donde las condiciones eléctricas son a veces desafiantes. Y podemos empezar a lograr este tipo de operaciones. Miren ustedes, no estamos cerca a nada, no tenemos tomas de energía como las podemos tener en la ciudad. Posicionamos simplemente los equipos, hay infinidad de equipos de muchas procedencias, pero aquí la invitación, y ayer hablábamos y me voy a apropiar de una frase que escuché ayer a Jorge en una reunión, y es que muchas veces nos vamos por la herramienta barata, pero barato no es económico. ¿Por qué? Porque si la herramienta no me da la talla para la productividad, para hacer los cortes, y se me daña la herramienta, tengo que parar, tengo que esperar, tengo que reemplazarla. Entonces también hay que seleccionar una excelente herramienta que acompañe esos beneficios del plasma. Ahí trabajan en conjunto, es una parcería, es una muy buena sociedad. Entonces tengo que velar por escoger no solamente la calidad del proceso, en este caso el plasma, sino también la calidad del equipamiento con el que voy a acompañarlo. Y estos equipos son plug and play, es muy fácil la instalación. O sea, ya vienen listos, se conectan y a trabajar. No tengo que hacer seteos muy complicados, no tengo que hacer condiciones de setup avanzadas. Cualquiera de nosotros puede hacer, digamos, una conexión de un equipo de plasma con un carro de corte de estas características sin ningún inconveniente, lo cual facilita precisamente el poner en marcha este tipo de tecnologías. Y esta es la línea de productos actual, lo que me lleva en las siguientes diapositivas a precisamente en estas aplicaciones de tubería y de ranurado. Me voy a concentrar en dos productos, sin embargo es importante, esta es toda la línea actual, y hoy vamos a hablar del hermano mayor de la categoría, que es el Power Max 125, que es una herramienta de altísima productividad. ¿Y por qué digo de altísima productividad? Porque me permite el 100% de ciclo de trabajo. O sea, este equipo no se cansa, señores, y es un equipo inversor. Es un equipo que está diseñado para acompañarlos a ustedes en ese trabajo de 8 horas o más inclusive,
sin importar las condiciones. Y es un equipo que me permite cortar 1,5 pulgadas en corte recomendado, en corte limpio. Es decir, donde no necesito operaciones secundarias. Pero si ya necesito mayor capacidad de corte y la expectativa de calidad de corte no es tan alta, puedo llegar hasta las 2,25 pulgadas. Entonces es un excelente aliado para aquellos que necesitan corte, pero corte de verdad, corte fuerte. Y en diferentes tipos de lámina o de tubo. Y también vamos a hablar de la novedad, de lo último que se ha lanzado precisamente para eso, esa visión que se tiene y esa necesidad de plasmas autónomos, y es el hermanito menor de la categoría. Entonces me voy a ir de extremo a extremo, y es el PowerMax 30 Air. ¿Por qué Air? Porque viene con compresor incluido, y ahí eso nos lleva a una nueva generación precisamente en las aplicaciones de corte por plasma. Claro, es un plasma para uso profesional, pero eso nos abre el camino para lo que va a venir de aquí en adelante en tecnología y desarrollo de equipos de corte por plasma. Entonces, como mencionaba, en el PowerMax 125 pues tenemos unas altísimas capacidades de corte en perforación, es decir, en una mesa o con un controlador de altura yo lo puedo que taladre, digámoslo así, ese material hasta 1 pulgada, lo cual es en su tipo es el que lo hace el más potente de su clase. Y adicional me puede ranurar hasta 12.52 kilogramos hora de material. Imagínense remover esa cantidad de soldadura, de lámina, de una forma eficiente. Y hay diferentes tipos de voltaje a los que yo los puedo utilizar, ese equipo. Con un peso de 45 kilos es un equipo que lo podemos cargar sin ningún inconveniente y me permite desarrollar los 125 amperios. Miremoslo ranurando. Ranurado, esto es en la parte sur de acá del Perú, en Arequipa. Acá están haciendo una ranura cercana a la pulgada de profundidad, muy rápidamente vean ustedes cómo va haciendo la ranura. Y acá están haciendo como una especie de preparando la superficie, adelgazándola de una forma rápida, de una forma eficiente. Vean ustedes la alta remoción, pero adicional esa alta remoción me deja una mejor calidad que el proceso convencional. ¿Y cuál es el proceso convencional? El arcoaire. Entonces la remoción de la escoria se hace muy suave, muy sencilla. Podemos ver que la aplicación es muy fácil comparado al proceso convencional del arcoaire. Genera menos humo, genera menos irradiación del arco y genera menos ruido, lo cual se hace más amigable también con la aplicación de cada uno de nosotros. Llegamos a la casa menos sordos. No sé si eso vaya a ser una ventaja para nosotros cuando lleguemos a la casa y escuchemos los reclamos de la señora, ¿no? A veces queremos hacernos los sordos, pero bueno, en este caso ya son efectos colaterales. Entonces, miren ustedes acá cómo avanza, cómo vamos avanzando, cómo vamos acompañando la productividad del proceso, ¿sí? Y miren la remoción de la escoria. Él empezó acá en lo que empezamos casi el video y mire ya dónde va. Casi 1 metro de avance de corte en una fracción muy pequeñita de tiempo. Miremos el acabado. Cuando hacemos arcoaire, por lo general este es el acabado que queda. Quedan como ranuras, como surcos. Y remover la escoria del arcoaire es muy difícil. Se necesita disco abrasivo o para quitar ya las fracciones grandes, muchas veces agarramos un cincel, un martillo, golpeamos y retiramos esa escoria. Si vemos con plasma, miren ustedes el acabado. Ya una vez que se removió la escoria fácilmente, ustedes pudieron ver, queda mucho más liso, mucho más superficial y muy posiblemente no es el acabado deseado, pero entonces eso va a involucrar menos operaciones secundarias o un emparejamiento menor ya posiblemente con disco abrasivo. Por esta razón es que este tipo de empresas está optando por ranurar con plasma. Adicional, un efecto aún mejor, no se contamina la pieza de trabajo. El arcoaire va dejando residuos de carbón y eso hace también más necesaria la operación de disco abrasivo para retirar esa contaminación que se da en el material y no tener problemas en el proceso posterior que va a ser la soldadura. Entonces el plasma no solamente deja el acabado más limpio, más nítido, sino también mejor, no contamina el material base
para los procesos siguientes, que pues en este caso va a ser soldadura. Por esta razón, el PowerMax 125 se está convirtiendo en ese aliado de esas empresas que necesitan mucha potencia para construir. Aquí lo vemos en diferentes aplicaciones. Corte mecanizado, ¿sí? Es un equipo que tiene 22 kilovatios de potencia en la antorcha. Esa es la salida, por eso es tan potente. Y me permite cortar esa 1,5 pulgadas sin ningún tipo de inconveniente y llegar hasta las 2,25 pulgadas en separación, donde la calidad de corte ya no es una necesidad. Mírenlo perforando 1 pulgada, inmediatamente perfora y se va a cortar. Por eso lo hace el más potente de su clase. Se puede instalar en cualquier tipo de equipo. Es prácticamente plug and play. Es muy fácil de instalar, lo puedo llevar a cualquier lado. Y hay una cantidad de antorchas que yo puedo utilizar, que inclusive tenemos una antorcha diferenciada que es para aquellos que necesitan llegar a áreas de difícil acceso. Se puede instalar en cualquier tipo de equipo. Es prácticamente plug and play. Es muy fácil de instalar, lo puedo llevar a cualquier lado. Y hay una cantidad de antorchas que yo puedo utilizar, que inclusive tenemos una antorcha diferenciada que es para aquellos que necesitan llegar a áreas de difícil acceso. Miren ustedes, 1,6 metros la antorcha. No hay otro equipo que tenga una antorcha como esta. Y sus consumibles son consumibles de alta durabilidad. Entonces, permiten alta capacidad de corte sin necesidad de estar haciendo los cambios, lo cual mejora la productividad y el costo de la operación. Ranurado, miren ustedes, hay un ranurado, lo que se llama back gouge, con un carro de corte y un oscilador. ¿Para qué el oscilador? Para hacer una técnica que se llama el waving, donde el waving deja esta superficie que va a mejorar después el proceso de relleno de la soldadura. Miren ustedes en una tubería cómo se remueve la soldadura, la escoria de fácil remoción y algo también que se está dando que es el corte de aluminio. Entonces es un equipo muy versátil, muy potente y muy productivo, que se está volviendo un aliado bastante fuerte en las operaciones, no solamente mineras, sino también en las operaciones de tubería en el país. Adicional, precisamente para mejorar estos procesos de corte de tubería y de ranurado, Hyperten lanzó una nueva generación de consumibles que se llama High Access. Esta generación de consumibles está disponible para los equipos superiores a 45 amperios, es decir, el PowerMax 45 en adelante, y tienen como característica que pueden llegar a esos espacios confinados de forma más cercana y por ende más precisa. Y esto facilita precisamente el alcance a esas partes en donde a veces no podía cortar o no podía ranurar, no podía quitar esa soldadura y tenía que utilizar otros métodos que a veces son más lentos y más, digamos, ineficientes. Estos consumibles tienen 3 pulgadas de longitud, de largo. Entonces, adicional, si se ven esta parte que es mucho más delgada, me permite llegar a espacios. Inclusive se está volviendo una tendencia para los carpinteros metalmecánicos. Miren ustedes este tubo cuadrado que es delgado. Entonces, claro, inmediatamente hago el corte arriba y puedo replicar ese corte en la parte baja, sin necesidad de voltear el tubo. Para los que hacen reparaciones en los contenedores o los que hacen los campamentos utilizando los contenedores, el contenedor tiene 2 capas, 2 paredes. Entonces pueden hoy en día cortar por un lado y replicar ese corte sin necesidad de hacer mediciones y mirar por el otro lado cómo cortan, porque con la herramienta convencional no les alcanzaba. Entonces es una necesidad que se vio en el mercado y por esta razón nosotros desarrollamos este tipo de consumibles. Miren ustedes acá trabajando el High Access, entonces llega al punto de unión de una forma más cercana y me permite hacer la remoción de la soldadura mucho más precisa, mucho más eficiente. Y si voy a hacer corte, pues acercarme al punto de corte de esa unión. Miren en esta pequeña viga H que puedo llegar precisamente al punto de unión para hacer el corte de esa soldadura, sin necesidad después de hacer un proceso secundario o un segundo corte que muchas veces hay que hacer. Entonces miremoslo trabajando. En la parte de los consumibles High Access, miren acá, viene el vaso, el distribuidor, el electrodo, todo en este equipo es bastante largo, para precisamente llegar a esas zonas de difícil alcance. Miren acá cómo se replica el corte de una forma efectiva. Y estos consumibles están disponibles para trabajar por debajo de los 65 amperios. Entonces no solamente para
la parte de estructuras, también para la parte automotriz, que ahí es difícil llegar a esas áreas de corte, me permite poder llegar. Habilidad de cortar espacios interiores. Y miren, con los consumibles convencionales, miren dónde está el corte, porque no puedo acceder por esta parte. Mientras que con el consumible High Access, miren cómo me aproximo. Entonces, eso precisamente me habilita para hacer un corte más preciso. No tengo que hacer después un segundo corte para corregir esto. Eso, señores, es productividad en el proceso, tanto de corte como de ranurado. Muy fácil de cambiar, no hay que hacer, digamos, es también plug and play, no hay que hacer ningún tipo de ajuste especial. Y está disponible en este momento en los equipos de 30 amperios, del PowerMax 30 XP hasta el PowerMax 105. Podemos conseguir esta nueva generación de consumibles High Access. Ahí lo vemos trabajar sin ningún inconveniente. Ok, para finalizar, les voy a presentar lo que es el equipo que les mencionaba de ya la tecnología de plasmas autónomos, que es el PowerMax 30 Air. Y este PowerMax 30 Air sí que se está volviendo un aliado para nuestros contratistas en el sector de tuberías. Y no solamente este tipo de contratistas, sino también todos aquellos que necesitan hacer instalaciones en campo, llámese ductos de ventilación, de aire acondicionado, la parte de climatización, sino también los que necesitan ir a campo y lo único que necesitan es hacer una conexión de un equipo. Por esta razón, el PowerMax 30 Air se vuelve, digamos, la herramienta para este tipo de profesionales, porque me permite un corte limpio de 8 milímetros y un corte de separación de 16 milímetros. Esta es la cara del equipo. Miren ustedes qué cantidad de botones, complicadísimo de manejar. Solo tiene una perilla y es simplemente para ajustar el amperaje al que yo quiero trabajar. Si yo quiero trabajarlo en 120 voltios, pues está una franja azul que me va a decir más o menos hasta dónde el equipo va a ser productivo, pero si lo trabajo entre 220 y 240 voltios, puedo trabajarlo a su máxima potencia, que serían los 30 amperios. Es decir, señores, yo puedo conectar un plasma de 30 amperios que me corte 8 milímetros en corte recomendado, donde están conectando esos celulares, o donde estoy conectando estas computadoras, o en cualquier parte donde yo tenga un suministro eléctrico en mi casa, en mi taller, en campo, puedo conectar hoy en día este plasma. Lo único que necesito es una alimentación eléctrica de 120, 240 voltios y ya soy capaz de cortar con plasma con alta productividad, con bajos costos operativos y muy fácil de utilizar. Entonces ya me voy olvidando del compresor de aire. Entonces, al ser tan sencillo, al ser tecnología autovoltage, lo puedo conectar sin necesidad de hacer cambios en el equipo, 120, 240, no hay problema, solo cambio los cords de conexión y ya estoy listo para trabajar. Está la antorcha, es una antorcha muy resistente al calor, muy resistente a los impactos, trae una generación de consumibles única para este equipo. ¿Por qué? Porque estos consumibles, si se dan cuenta, traen acá unos O-rings que es para encapsular ese aire que él está generando. Y adicional, miren esto, esta forma alargada se asemeja a lo que vimos anteriormente, los consumibles High Access. ¿Para qué? Para poder llegar a ese punto de soldadura que necesito remover o que necesito cortar en forma precisa. Esta es la presentación del equipo, 13 kilogramos, muy liviano, viene con sus correas de sujeción. Lo puedo llevar a cualquier parte, lo único que necesito es una extensión eléctrica o un punto de alimentación de energía para poderlo llevar a cualquier parte. Y comparado con el oxicorte, en una lámina de 3 pulgadas, perdón, de una pulgada de 3 milímetros, se hace un 137% más rápido. Es decir, este equipo para los espesores delgados es un muy buen aliado que las herramientas mecánicas, que pueden ser en este caso, no sé, tijeras, sierras cintas, discos abrasivos ultrafinos, mucho más rápido, mucho más productivo y mucho más seguro. Pero ya en espesores gruesos posiblemente ya no es un equipo tan productivo. Mírenlo acá, en un cuarto de pulgada posiblemente va a ser un 10% más rápido. Pero ¿dónde está la economía? En que no utiliza gases. Entonces me ahorro ese dinero de los gases. Por dentro, entonces dicen, pero bueno, ¿dónde le metieron el compresor? Si en un equipo tan pequeñito
13 kilogramos. ¿Dónde está el compresor? Acá está. Es un compresor tipo tornillo. No está funcionando todo el tiempo, solamente cuando yo presiono el gatillo, que necesito arco piloto o ya voy a empezar a cortar, en ese momento trabaja el compresor. Genera aire, no tiene un tanque de reserva y solamente trabaja bajo demanda, lo que hace que el costo de energía sea muy, muy bajo. Para que más o menos tengan en cuenta, este equipo en la hora de trabajo que puede, digamos, ser productivo, tiene un consumo alrededor de cercano más o menos a los 40 centavos de dólar la hora en consumo energético. Es muy, muy económico. Pero entonces, ¿qué viene? La preocupación que viene con estos equipos es en ambientes húmedos, especialmente acá en el Perú, esa humedad muchas veces va a la antorcha y afecta a los consumibles y hace que los consumibles no duren. Por eso una de las recomendaciones siempre es que el aire esté seco. ¿Cómo hacemos en este caso? Porque no le puedo colocar filtros. Pues para eso está este sistema de extracción de humedad. Entonces genero el aire, pasa por este sistema de extracción y acá viene la humedad y se va siendo extraída en forma segura y controlada al exterior del equipo. Es como los aires acondicionados, que nosotros vemos que todo el tiempo están botando agua. Precisamente es el mismo sistema que estamos utilizando en esta nueva generación de equipos. Entonces, por la humedad, ya no se preocupen. Por la productividad, tampoco se preocupen. Por el aire, tampoco se preocupen. Precisamente, esta es la nueva generación de equipos de corte por plasma que ustedes hoy están empezando a conocer en el mercado, pero que va a ser la tendencia mundial. Veámoslo trabajando, eso es lo interesante. En todo tipo de superficies, cortes de altura, en campo, ¿sí? Para reparación, para instalación, ¿sí? Entonces láminas obviamente acá delgadas, corte por arrastre. Miren ustedes, lo podemos cargar fácilmente. Se hace muy amigable. 2,5 kilovatios de salida que me permiten cortar los 8 milímetros en corte limpio recomendado o llegar a los 16 milímetros en corte de separación, claro, con velocidades un poco más bajas y una calidad de corte ya más rústica. 120 voltios, 240 voltios, solamente cambio el core de conexión que lo trae incluido el equipo, y para aplicaciones en el sector automotriz, de reparación de la tonería, de instalación de chasis, es muy útil. Técnica de perforación. Entonces es un equipo que nos abre una serie de oportunidades a mejorar nuestros procesos productivos que hacemos día tras día, ya sea en nuestras empresas, ya sea en nuestras metalmecánicas grandes o en nuestros pequeños talleres o en nuestras industrias que tenemos, que cada vez, digamos, estamos utilizando o estamos teniendo necesidades de corte y necesitamos mejorar la eficiencia del mismo. Eso, señores, es lo que está marcando la tendencia en el ámbito mundial y es precisamente el objetivo de hoy, haberles traído estas nuevas tecnologías, no tanto enfocadas a los productos, sino enfocadas a las aplicaciones que se están viniendo fuertes en el Perú, que es precisamente la parte de tubería y la parte de ranurado. Y ya el mercado está conociendo, ya el mercado está empezando a utilizar estos equipos para mejorar su eficiencia en cada una de estas aplicaciones. Les agradezco muchísimo por la atención. Quedo a completa disposición para cualquier pregunta, duda, igual con el personal de Soldexa para mayor información. Si tienen inquietudes acerca de estos productos o tecnologías, con muchísimo gusto estaré atento a todos sus comentarios. Buen día. Bien, mientras seguramente ya están las preguntas, tal vez algunas intervenciones del ingeniero Juan Guardia o el licenciado Oscar Soto al respecto. Francisco, como siempre, una excelente presentación, muy vigente a los requerimientos actuales del mercado peruano. Como tú sabes, hay dos grandes proyectos referenciados al tema de lo que son tuberías, la ampliación de la refinería de Talara y el gasoducto del sur. Yo observé dentro de tu presentación de que tú hablabas o mostrabas la comparación entre el oxicorte y el tema de lo que es corte por plasma. Y observaba de que el carro de corte de plasma caminaba mucho más rápido. ¿Es importante los requerimientos de velocidad del carro que tenemos que utilizar para colocar el equipo plasma? Sí, precisamente como mencionaba, hay que hacer un muy buen acompañamiento de ese socio que va a ser en el proceso, que en este caso va a ser el carro de corte.
La mayoría de carros de corte que hay en el mercado es para procesos de oxicorte que obviamente tienen unas velocidades inferiores, pero ya es una tendencia que vienen carros de corte disponibles para soportar las velocidades que requiere el equipo de corte por plasma. En este caso estamos hablando de velocidades superiores a los 1000, 1400 milímetros por minuto. Entonces, mientras que el oxicorte trabaja en velocidades entre los 400, los 500 milímetros por minuto. Entonces, se necesita un vehículo que dé esa eficiencia y de esa velocidad para garantizar una muy buena productividad en el trabajo. Si no hacemos esa selección, si seguimos utilizando el carro de oxicorte convencional, pues obviamente vamos a tener un corte lento, vamos a generar mucha escoria en el proceso y no vamos a lograr, digamos, esos beneficios que vimos en la presentación en el día de hoy. Entonces es importante la selección del carro de corte y obviamente el asesoramiento, en este caso del equipo de Soldexa con su línea de productos que tienen obviamente el carro de corte ideal para acompañar ese proceso de plasma que estábamos viendo en el día de hoy. Bueno, gracias Francisco por tu presentación. En la aplicación de tuberías tengo una pregunta. ¿Cuáles son los factores a considerar para escoger el equipo ideal para la aplicación? El primer factor es obviamente el grosor de la pared del tubo. Es el factor, digamos, crítico de suceso. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el tipo o el equipo de corte de plasma ideal que me pueda dar, primero, la perforación de esa espesor de material y segundo, la productividad, la velocidad ideal para mejorar el proceso. Realmente el diámetro del tubo como tal para el plasma no es una preocupación. Puede ser una preocupación en el sentido de que si es un tubo de un diámetro muy grande, pues voy a tener que el equipo, digamos, trabajando mucho más tiempo y ahí se necesita un ciclo de trabajo mayor. Pero cuando estamos hablando principalmente en la industria de lo que es ductería, petrolera, de gas, los tubos tienen diámetros, digamos, que pueden oscilar, no sé, las 12 pulgadas, 24 pulgadas, es el más común. Entonces los equipos de corte por plasma, el ciclo del trabajo no se ve tan afectado. Pero ya para el sector energético, digamos esos tubos para las hidroeléctricas, que ya son tubos bastante grandes, ahí sí se necesita una herramienta de productividad como el PowerMax 125, 100% de ciclo de trabajo, me despreocupo totalmente por que el equipo se me vaya a cansar y sé que puedo cortar en perforación hasta 1 pulgada. Si voy a cortar desde el borde haciendo, digamos, algún tipo de movimentación en el plasma, en la parte de la entrada, podría cortar hasta las 2 pulgadas, 1/4 sin ningún inconveniente. Dentro de la presentación tuya también observé el tema de que tú mostrabas un equipo donde tú introducías lo que era el equipo plasma para poder suministrar los temas de energía y los temas de aire, ¿no? ¿Ese equipo también lo suministra Hyperter? No, en este momento se está trabajando, digamos, con empresas que son dedicadas precisamente o son especializadas en fabricar este tipo de equipos, ¿sí? Es como cuando hablamos de la operación de carros de corte, nosotros no los fabricamos porque no somos especialistas en carros de corte, somos especialistas en equipos de corte por plasma y dejamos en manos de especialistas este tipo de accesorios que acompañan el corte por plasma. Igual pasa con este tipo de equipos que son capaces de generar la energía y generar el aire. Hay empresas especializadas a nivel mundial que ya están ofreciendo estas soluciones y son especializadas en el mercado para poder acompañar precisamente el proceso de corte por plasma. Francisco, en tu experiencia en corte por plasma, ¿tú has encontrado algún tipo de restricción en el tema del corte de tuberías utilizando el plasma? Claro, la principal restricción es el suministro eléctrico. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar el suministro eléctrico del equipo? Es la gran preocupación. Después viene el suministro de aire. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el suministro de aire yo lo puedo lograr con una planta eléctrica, con un motogenerador, con un motosoldador. Entonces, los equipos de corte por plasma son capaces de trabajar plenos a su full capacidad con estos motosoldadores o con estos generadores. Como mencionaba en la presentación, lo máximo en el caso de un PowerMax 125, que es el que más potencia tiene y por ende necesita más energía, estamos hablando de una potencia de generación o de consumo de cercana a los 15 kilovatios, que es básicamente lo que se encuentra normalmente en un proyecto de esos
con las plantas eléctricas a gasolina o a diésel. Entonces, hoy por hoy ya se volvió, digamos, una restricción mucho menor el tema energético gracias a estas herramientas de generación eléctrica como las plantas de diésel o de gasolina, y en el caso del aire también podrían conectarse a estas motosoldadores, pero si no, también viene el suministro de aire comprimido en botellas, o ya lo que estamos viendo por primera vez en el mercado, la generación de plasmas autónomos que ya vienen con compresor incluido. Bueno, Francisco, realmente podríamos seguir conversando todo el día acá, el tema de lo que es plasma. Solamente mencionarles a todo el público de que, como lo mencionaba el director del Senati, hay un área de negociaciones en esa zona, pueden abordarlo ahí, hacerle las consultas que quieran, conversar con él de una manera personalizada, por lo que te agradecemos tu presentación y doy pase. Bien, reiterando el agradecimiento a la brillante exposición del ingeniero Francisco Murcia.